Buenos días, compañeros, compañeras. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta primera feria de la investigación. Me corresponde ser el primer profesor en exponer el contenido del proyecto. Tenemos como habrán visto, cada uno de los proyectos elaboró un póster, están pegados en las mamparas, de tal suerte que ustedes podrán conocer el contenido de los proyectos también a través de la lectura misma del póster, y ahí estaremos cada uno de nosotros ofreciendo informes, ¿no?, para quienes estén interesados. En mi caso, estoy proponiendo un proyecto que en este caso sí viene muy a tono o a cuento. La idea misma del proyecto es algo que está en marcha, que está en ciernes, que no tiene todavía resultados porque pues está poniéndose, digamos, en marcha, y con la intención sobre todo de ir sumando, que esa es la idea misma del proyecto, sumar eventualmente estudiantes que en la participación dentro del proyecto también vayan adquiriendo las herramientas propias de la investigación, en este caso investigación en historia concretamente. Aquí lo que voy a exponer brevemente tiene que ver, en primer lugar, con una idea muy general, muy amplia. ¿Sí? Gracias. Que en principio sería, digamos, el proyecto abarcador o el proyecto amplio, de largo aliento, diría yo, necesariamente, que lleva el título de Historia del agua en la Cuenca de México. Esta es una historia, digamos, efectivamente de larga duración y que tiene muchas derivaciones. En concreto, dentro de estas derivaciones, hoy voy a presentar un proyecto más reducido, digamos, en sus ambiciones y en sus objetivos, que lleva el título largo. Ustedes verán ahí en la mampara como el título abarca como media cartulina, bueno, medio póster prácticamente, porque se titula así: Historia del desagüe y del alcantarillado moderno para la Ciudad de México, saneamiento, higiene pública y proceso de urbanización 1870-1930. Punto. Bueno, ese es el título. Muy largo, pero necesariamente así en historia, digamos, como una práctica común, la idea misma de que el título sea muy descriptivo y efectivamente trate de mostrar cuáles son los elementos que estarían enlazados o entrelazados dentro del proceso que se pretende estudiar. En este caso, como decíamos, bueno, en el ámbito mayor o el proyecto de más largo aliento, la historia del agua en la Cuenca de México, y particularmente ya en este proyecto más concreto, la idea de comprender el modo en que se proyecta en un momento dado de nuestra historia, hacia finales del siglo XIX, la necesidad de construir un alcantarillado para la Ciudad de México. El alcantarillado, como ustedes saben, es una red de conductos que van por debajo de la tierra, ¿no?, que es un subsuelo, y ahí esta red de tubos que corre por debajo del suelo sirven para conducir las aguas residuales, las aguas negras también llamadas, también de otra forma se les nombra a veces aguas servidas. En fin, la idea es canalizar efectivamente las aguas a las cuales, una vez que hacemos uso de ellas, ya sea para bañarnos, lavar los trastes, para llevar a cabo nuestras necesidades fisiológicas elementales, no voy a ser muy descriptivo, pues el agua usada tiene que ser canalizada hacia algún punto, ¿no? No es precisamente un agua que nos interese atesorar en nuestro hogar, que queramos guardar, sino que necesitamos que corra. Ahora, cuando iniciamos digamos, en la temporalidad que estamos estudiando, hacia 1870, en la Ciudad de México no existía propiamente una red de alcantarillado de esta forma, como la conocemos hoy día, que vamos al baño, le jalamos a una cadenita, a una palanca y adiós. Sino que había otras formas para poder manejar propiamente las excretas humanas. Era lo que llamábamos un régimen antiguo todavía, que databa pues obviamente de una época muy anterior, desde la época colonial, por ejemplo. En la Ciudad de México existía lo que se llamaba el servicio nocturno. El servicio nocturno era una pequeña pipa, un tonel,
de madera, que estaba montado sobre una carretita tirada por una mula, y había un conductor que pasaba calle por calle sonando una campanita, igual que lo hace hoy día la basura en la mañana. Esto era en la noche, y justamente anunciaba su presencia con la campanita para que la gente saliera con su cubetita y la vaciara ahí, ¿no? en la pipa. Se llamaba el servicio de limpia nocturna, y así la gente podía deshacerse, pues, de las excretas. Cuando no pasaba el servicio, que era muy común, de acuerdo a los testimonios que he podido recoger en el archivo, pues había que deshacerse de aquello como fuera. Entonces, las calles de la Ciudad de México solían ser calles, pues, muy sucias, y esta es parte, digamos, del problema. No solamente la suciedad en sí, sino el problema visto desde una perspectiva de la salud que generaba aquel espectáculo que, bueno, a la vista y al olfato no era bonito, pero más allá generaba un problema de salud muy fuerte. Frente a esta situación, ya con un diagnóstico en el cual participaron ingenieros y médicos de la época, también, y aprovechando, aquí sí ya estamos hablando de finales del siglo XIX, el último tercio, con todos los avances propios de la tecnología de la época, se establece, pues, el proyecto, que es un proyecto de construir una red de alcantarillado, con la idea misma de que esto corra por debajo de la ciudad, como dijimos, en esta idea que era la red que pudiera servir a todo el cuerpo urbano de la ciudad. Primera feria de la investigación, por favor, si está en la mano. Profesor, muchas gracias. Entonces, si le da F5, por favor, o bueno, aquí la pantallita para que... ¿Sí? ¿Acá? Esa. Listo. Y ya la siguiente, por favor. Bien, pues la idea es, les decía yo, estudiar la historia del agua en la Cuenca de México. Este es un mapa muy sencillo que muestra propiamente la Cuenca de México, que por, digamos, naturaleza es una ollita cerrada, está rodeada de montañas, ustedes lo pueden ver, vivimos aquí, lo conocemos a la simple vista, observamos hacia el horizonte, hacia el lado que volteemos, veremos eventualmente una cadena montañosa, una serranía que forma esta ollita cerrada que era la Cuenca de México. Era, y digo así en pasado, porque desde el siglo XVII se practica digamos, con trabajo humano, una primera horadación en el norte del Valle de México, en el sitio que hoy día se conoce como el Tajo de Nochistongo, donde se abre por primera vez la cuenca hacia el norte, de tal suerte que las aguas de la cuenca pudieran vertir hacia otra cuenca, que es la cuenca del río Tula al estado de Hidalgo. Eventualmente la Cuenca de México se convierte en un valle digamos, por artificio, por trabajo humano, que tenía como fin sacar las aguas, en primer lugar, en demasía, que le llamaban en la época colonial, aquellas que amenazaban para inundar a la Ciudad de México. Entonces, hoy día le llamamos a esta cuenca valle, porque ya es digamos, se abrió por vía del trabajo humano. La siguiente es una imagen que les traje para nada más rápidamente ilustrar. Está tomada de un libro de Francisco Javier Clavijero, Su Historia de México. Él fue un jesuita expulsado en el siglo XVIII, lo mandaron a vivir a Italia, y allá escribió un libro maravilloso que se llama así, La Historia de México, y que tiene algunas ilustraciones preciosas, entre ellas esta del mar Texcocano. Está orientado, como se hacía en la época colonial, el norte a nuestra izquierda, no como hoy día se hace el norte hacia arriba. Entonces observamos que el lago de Texcoco era, como decía ahí, un mar, lo describe como un auténtico mar, el mar Texcocano, donde estaba una isla, la isla de Tenochtitlán propiamente, que ya era en ese entonces la Ciudad de México. Y en el sur, los lagos de Chalco, aquí no aparece Chalco y Xochimilco, pero son los lagos que forman parte de Chalco-Xochimilco, y este dique calzada que observamos aquí es Cuitláhuac, dice ahí, es Tláhuac. O sea, si caminamos hoy sobre la avenida Tláhuac, llegaremos a Tláhuac, propiamente hablando, que es este pequeño punto en el dique calzada que dividía el lago de Chalco en dos,
lago de Chalco y lago de Xochimilco. Al norte, los lagos de Jaltocan y San Cristóbal, allá. Y bueno, este era, digamos, el ambiente lacustre idealizado, porque bueno, tampoco era estos lagos tenían constantemente un movimiento anual que tiene que ver con el régimen de lluvias. Ustedes lo conocen bien porque lo viven y lo padecen a veces. Aquí llueve mucho, 5 meses del año, o 6, a veces 4, y otros meses del año hay sequía total. Entonces los lagos también, digamos, el flujo del agua hacía que los lagos crecieran en tamaño y en profundidad en época de lluvias y posteriormente se redujeran. Si hacemos este ejercicio, les pediría al profesor que me pase la siguiente imagen para pensar qué es lo que pasó aquí. Aquí, esta es una imagen de Google Earth tomada, digamos, de este mes. Es la misma cuenca. ¿Me regresas tantito, por favor? Lago de Chalco, Xochimilco, lago de Texcoco. La siguiente. Lo que queda del lago de Texcoco es el lago Nabor Carrillo hoy día, al oriente del aeropuerto internacional. Toda la mancha urbana, toda nuestra ciudad, este es el lago de Xochimilco. Esta manchita oscura que se observa aquí es lo último que queda del lago de Xochimilco y la zona chinampera, en este triangulito que ustedes han de reconocer que divide a la delegación Xochimilco de Coyoacán, hasta acá está la UAM más o menos. Entonces observamos ya una mancha urbana, un tejido urbano denso que ocupa lo que anteriormente era el mar texcocano y los lagos, ¿no? Entonces, la pregunta del eje, digamos, de este proyecto grande de investigación sería, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo hicimos para que del ambiente lacustre que era en el siglo XVI y que todavía Humboldt, el sabio alemán que visitó estas zonas del mundo en América a finales del siglo XVIII, describió con toda puntualidad todavía un sistema lacustre que estaba vivo? Entonces, bueno, ¿qué hicimos para lograr esto? Esa es la pregunta eje, la siguiente ya para terminar. Entonces, presentarles, digamos, el proyecto inicial, la red que fue, le nombramos aquí Gayol porque es el nombre Roberto Gayol, del ingeniero que la creó. Esta es una imagen de la Ciudad de México, año 1891, observen que es una ciudad todavía muy pequeña. Reforma hasta aquí Chapultepec, en el norte la colonia Guerrero y Santa María la Ribera. Acá es Tlatelolco, la zona de Tlatelolco estaría aquí, Peralvillo, Tepito, etcétera, y al oriente San Lázaro. Al sur apenas llegaría más o menos aproximadamente a donde está hoy nuestro plantel de centro histórico. Esa sería la Ciudad de México y para eso se crea esta red. Sin embargo, vean que aquí ya están números 2, 4, 1, 3 al norte, nones, al sur pares. Esta es la misma base que se siguió y que se mantiene hoy día para lo que ya llamamos el drenaje profundo, que ya andamos en los colectores al sur, ya arriba del 22, y al norte andamos arriba del 23. O sea, se han ido nada más que multiplicando. La idea es aprovechar un declive que existe del poniente al oriente para que las aguas corran hacia el oriente y de aquí desaguar a través del Gran Canal hacia el norte. Ya se va el agua al Valle del Mezquital a regar los 2 distritos de riego más grandes del país. Se riegan con las aguas negras de la gran Ciudad de México, enormes lechugas que después nos comemos nosotros, felizmente. Bueno, ya desinfecten siempre sus verduras. Bueno, aquí la relación un poco, historia de la cuenca del agua, proyecto grande, historia de la salud pública en la cuenca, historia de los usos del agua, historia de la urbanización y de los movimientos sociales urbanos. Ya no da tiempo de explicar todo esto. Son las derivaciones que tendría, digamos, un proyecto centrado en el agua, en la cuenca, y todas las implicaciones de orden social, cultural, histórico propiamente hablando, que tiene determinado modelo de uso de agua en una cuenca como la nuestra, que, como dije, pues había sido o fue una cuenca lacustre y hoy día es una cuenca urbana como tal, así general. Bueno, pues sería esto todo. Sí. Bueno, sí, no, ya porque ya el tiempo... sí, porque si no, tenemos que dar paso a los compañeros. Nada más si me pasa la que sigue, aquí había un contraste. Bueno, la idea un poquito, este es un mapa también de 1899, todavía representados los lagos. Un poco la pregunta que está siempre presente en proyectos de esta naturaleza es qué tan posible es para nosotros regresar y hasta qué grado
digamos, a lo que era la ciudad lacustre, la ciudad de Tenochtitlán en primer lugar, la Ciudad de México colonial, que siguió siendo también una ciudad lacustre durante 3 siglos y que después pues desapareció en un mar de concreto donde vivimos, que es nuestra ciudad. Para la Universidad de la Ciudad de México, pues yo esperaría que este proyecto fuera pues, de importancia y de interés, y ojalá pronto tengamos ya la posibilidad de invitar estudiantes para que trabajen con nosotros ya como servicio social, etc. Sí, no trabajo esclavo, ¿no? Y que sumen aquí para sus proyectos de tesis, que eventualmente, si se fijaron en el esquema anterior, hay un montón de temas para trabajar en torno a este asunto general de la historia del agua en la Cuenca de México. Pues mil gracias por su atención.